Buenas noches a todos, gracias por la invitación al Colegio Mexicano y al doctor Vázquez de Asomat. Bueno, vamos a empezar con un tema que finalmente es lo que es la tríada de la muerte en un paciente politraumatizado. Como ya había dicho el doctor Vázquez, bueno, esto es una epidemia, una pandemia actualmente que ya nos atañe a todos. Actualmente, bueno, ya todos, la gran mayoría o alguna vez hemos atendido a un paciente politraumatizado. Vamos a empezar con lo que es hipotermia. Es una fría realidad. ¿Por qué lo llamo como una fría realidad? Porque específicamente así lo es, porque vamos a ver ciertos puntos que realmente son muy importantes para nosotros y la hipotermia nos marca ciertos indicadores para la morbimortalidad de nuestros pacientes. Bueno, para ponernos ya a tono, vamos a empezar con lo que es choque hipovolémico. Vamos a hacer un recordatorio rápido. Y como sabemos, pues es el síndrome de una etiología multifactorial, la cual, bueno, como sabemos, existe una reducción de lo que es el volumen sanguíneo, desencadenada por una inadecuada perfusión aguda sistémica debido a un desequilibrio entre la demanda y la oferta de lo que es el oxígeno. Por lo tanto, pues hay hipoxia tisular y lo que es disfunción a órganos vitales determinado por una reducción de lo que es el volumen sanguíneo circulante. Bueno, vamos a continuar. Y bueno, el choque hipovolémico, como ya sabemos, es dentro de las primeras horas, sabemos que es fundamental. Tenemos nuestra primera hora, que es la hora dorada, y luego los de 5 minutos, que son los 5 minutos diamante. Y bueno, aquí tenemos nuestra tríada mortal, que es hipotermia, coagulopatía y acidosis. Todo esto nos produce muerte. Sin embargo, a partir de esto tenemos lo que es la cirugía de control de daños. Vamos a ver posteriormente de qué se trata. Sin embargo, bueno, aquí es mantener la reserva fisiológica de lo que es el paciente. Se mencionan algunos autores 3 etapas, algunos otros mencionan 4. Sin embargo, bueno, vamos a empezar. Vamos a ver lo que es hipotermia. Esta es una clasificación que salió en el 2002. Anteriormente se definía como lo que es la temperatura central debajo de 35 grados centígrados. Sin embargo, esta clasificación se hizo en pacientes que estaban expuestos a frío. Sí, sin embargo, bueno, ya fue corregido y se dieron cuenta que en un paciente politraumatizado había una mayor hipoperfusión tisular y una disminución del intercambio de oxígeno, por lo tanto había una mayor pérdida de la producción de calor y había más complicaciones. Por lo tanto, bueno, ya tenemos aquí nuestra clasificación que es leve y bueno, tenemos de 36 a 34 grados centígrados, que es la fase 1 del choque hemorrágico por hipotermia. El grado 2, que sería de 34 a 32 grados centígrados y la grave, que serían debajo de 32 grados. Se supone que ya cuando tenemos menor de 30 grados centígrados ya tenemos más riesgo o tenemos ya una probabilidad de un 60 o 70% de muerte. Dentro de lo que es severa, pues ya tenemos menor de 28 grados centígrados, en la cual aquí ya es un paciente prácticamente, pues podemos decir que ya está muerto, ¿no? Más el grado 5, que ya es por debajo de los 15 grados. Ahorita vamos a ver cada uno qué es lo que nos provoca la hipotermia en un paciente politraumatizado por órganos y sistemas. Es muy importante. Vamos a empezar primero con lo que son los gradientes térmicos. Aquí es muy importante que vayamos viendo, señalando que el índice de cambio térmico de las vísceras es proporcional a lo que es la corriente sanguínea. La pérdida calórica es directamente por conducción térmica, principalmente en los órganos que se encuentran a 5 centímetros de la piel. Obviamente esto no es aplicable en pacientes obesos. Sin embargo, también tenemos en este caso el tejido adiposo sí nos puede un poquito ayudar, ¿no? Y bueno, aquí la pérdida de calor de los órganos profundos principalmente se da la pérdida por lo que es la corriente sanguínea. Tenemos también el gradiente térmico de piel ambiente, se disminuye a partir por la pérdida de calor por radiación. Tenemos que a partir de menor de los 32 grados centígrados va a haber una vasodilatación por parálisis cutánea. Posteriormente, a menor de 30 hasta 29 grados centígrados, hay que tener bien en cuenta que es una temperatura crítica, ya que en este caso los mecanismos reguladores se encuentran intensamente afectados. Y aquí vamos a ver que el escalofrío, esa es una característica muy importante, el escalofrío aquí desaparece. ¿Por qué? Porque aún todavía a los 32 grados centígrados vemos que nuestro paciente pues está
podemos decir está presentando lo que es escalofríos, está temblando, sin embargo a este grado ya llegamos con nuestro paciente, ya no está temblando y probablemente nos podemos confundir y decimos, no, pues ya, creo que ya está agarrando calorcito y sin embargo no es así. Continuamos, vamos a ver lo que son los cambios metabólicos, los principales. Vamos a tener aquí una relación lineal y directa, principalmente lo que es la temperatura corporal y el consumo de oxígeno. Aquí vamos a ver que el consumo de oxígeno disminuye lo que es el 6% por cada grado que disminuye la temperatura. Esto hay que tenerlo mucho en cuenta, ¿no? Principalmente cuando nos encontramos en una sala de anestesia. Tenemos lo que es al despertar nuestro paciente, lo que es el tremor anestésico, lo que es el shivering. Aquí tenemos un aumento del consumo de oxígeno hasta del 600%. Y bueno, vamos a ver principalmente que aquí vamos a tener dos fases importantes, que es la catabólica o de compensación, que se da principalmente de los 36 a los 30 grados centígrados. Y bueno, aquí el objetivo es un mecanismo de defensa que va a dar lo que es generar calor. Principalmente, como les comentaba, el paciente va a tener una vasoconstricción cutánea, va a estar temblando, va a estar taquipneo, diaforético y taquicárdico. Y bueno, la fase hipometabólica prácticamente es debajo de los 30 grados centígrados. Aquí principalmente no debemos de dejar que nuestro paciente llegue desde que a esta temperatura. En urgencias, bueno, principalmente pues debe de ser atendido de primera intención. Desgraciadamente nosotros en quirófano como anestesiólogos ya nos llegan pues cuando ya están mal atendidos, cuando ya fueron mal reanimados y ya nos llegan la gran mayoría por abajo de 30 grados centígrados. Y bueno, aquí el metabolismo basal cae dramáticamente, disminuye la capacidad para generar calor el paciente y bueno, aquí sí hay una afección multiorgánica. Tenemos una ley. En este caso, el consumo de oxígeno va en relación a lo que es la temperatura, ya sea que aumente o disminuye, referente a lo que es el aumento o disminución progresivo de la temperatura. Bueno, vamos a ver, aquí les pongo algunas imágenes de lo que vamos a tener ahí en el hospital de Lomas Verdes. Y bueno, aquí vamos a tener en cuenta, se llama lo que es el cero biológico. ¿Qué es esto? Esto hay que tratar de acordarnos, porque bueno, aquí la hipotermia es progresiva, y bueno, aquí se logra el cese de la actividad funcional de los órganos, pero no todos son a la misma temperatura. Por ejemplo, abajo de 30 grados no todos los órganos dejan de funcionar. En este caso aquí tengo una tablita que bueno, acá sacamos con bibliografía y todo. Vemos que de 18 a 20 grados centígrados aquí hay un silencio eléctrico en el electroencefalograma, prácticamente. De 24 grados centígrados, aquí lo que es el sector frontovulvar, bueno, aquí ya va a suspender su actividad. A 20 grados centígrados vamos a tener que a nivel medular, y bueno, aquí sucesivamente, aquí vamos a tener a 25 grados centígrados lo que es la pérdida de los reflejos fotomotor y osteotendinosos. Y bueno, principalmente nos llama la atención que, bueno, los primeros órganos más afectados siempre es el riñón y el cerebro. Posteriormente vamos a tener aquí que a 26 grados centígrados las suprarrenales cesan lo que es su actividad. El volumen de filtración glomerular va a estar disminuido. Y a 25 grados, bueno, vamos a tener la función respiratoria. Obviamente aquí es cuando nosotros debemos ya estar, antes de esto dicen que a los 30 grados centígrados nosotros ya debemos de actuar para intubarlo. Y a los 19 grados centígrados, bueno, se pierde la filtración por completo glomerular y la absorción intestinal. Y de 15 a 16 grados centígrados, pues ya tenemos lo que es la parada cardíaca. Bueno, vamos a tener también lo que son los cambios neurológicos. Y bueno, vamos a ver que aquí disminuye lo que es el consumo de oxígeno a partir de los 34 grados centígrados. Muchas veces decimos, tenemos nuestro termómetro esofágico, vemos que en el monitor, no, pues está en 35.5, ¿no? 34 grados centígrados, está bien, ahorita le ponemos sus campitos calientes y todo, y no creo que pase nada, ¿no? Pero no, realmente si vemos aquí, vamos a ver que se disminuye ya el consumo de oxígeno en el cerebro y la médula espinal. Y bueno, aquí va a estar principalmente lo que es el aumento del ácido láctico. ¿Por qué? Porque hay una baja utilización ya de lo que es la glucosa. A los 32 grados centígrados vamos a ver que se disminuye el transporte de oxígeno a un 50% y se inicia lo que es la isquemia celular. ¿A qué nivel? ¿Cómo podemos saber? A 8 mililitros kilogramo por minuto. Es cuando se comienza la isquemia cerebral inducida a los 32 grados centígrados. Otros autores mencionan a los 30.
Y bueno, a los 28 grados centígrados vamos a ver que ya hay disminución, como les comentaba anteriormente, va a haber lo que es coma, ¿no? Ya no va a haber lo que son los reflejos osteotendinosos, ni va a haber reflejos plantares y ni respuestas pupilares. Principalmente el que se pierde es el fotomotor, posteriormente el consensual. Y bueno, aquí ya a los 18, ya como les había dicho, va a haber un encefalograma pues, plano, ¿no? También debemos de tener en cuenta, y son cifras que a nosotros nos pueden ayudar, que recordando que el flujo sanguíneo cerebral principalmente, aquí hay un grado de lo que es la disminución a la temperatura central, va a disminuir de un 6 a un 7% por cada grado que disminuya la temperatura. Otros libros, otras evidencias nos mencionan, otras referencias bibliográficas, que hasta 9%. Sin embargo, bueno, estos son los que encontré, que es lo que más. Y bueno, del líquido cefalorraquídeo también hay que tener en cuenta, aquí disminuye 5.5% por cada grado que disminuya nuestra temperatura de nuestro paciente. Y bueno, aquí vamos a ver principalmente en los cambios cardiovasculares, principalmente la hipotermia nos va a inducir a la fibrilación ventricular. Principalmente está dado la génesis de la fibrilación ventricular en un paciente politraumatizado hipotérmico por lo que es la acidosis, ¿sí? Es la principal causa. Posteriormente tenemos lo que es la hiperventilación extrema y la alcalosis, en la cual va a modificar lo que es la excitabilidad miocárdica, perdón. ¿Por qué? Por la disminución de la salida de iones de potasio y la entrada de los iones de calcio. Y bueno, vamos a ver también alteraciones del balance hidroelectrolítico y bueno, en relación calcio-potasio y acidosis. Aquí hay que tener en cuenta de que vamos a tener a nuestro paciente hipotérmico, hiperventilado, hay que tener muchísimo cuidado porque va a haber alteraciones del balance y nos puede producir lo que es una fibrilación ventricular. Y bueno, aquí dentro de estos factores tenemos que la temperatura corporal abajo de 26 grados centígrados vamos a encontrar que se presenta mayor índice de lo que es la FB. Y bueno, el desequilibrio autónomo, aquí va a haber una supresión principalmente del sistema, de lo que es el parasimpático que el simpático. Y posteriormente va a haber cambios en el PCO2 y en el pH, con lo cual nos va a producir arritmias. Y esto es bien importante, ¿no? Mucha tecnología. Vamos a ver que la frecuencia de la fibrilación disminuye cuando se regula la ventilación, no tenerlo hiperventilado, recordando que el CO2 a la altura de la Ciudad de México lo podemos manejar entre 30 y 34 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos abajo de 25 el CO2, entre 25 y 28, lo que vamos a producir es una vasodilatación periférica o podemos producir lo que es la hiperventilación de lo que es el paciente o hipoventilación. También lo que podemos lograr es que tengamos una alteración del balance hidroelectrolítico y producir arritmias. Y bueno, aquí vamos a ver que principalmente en nuestro paciente chocado vamos a tener lo que es una bradicardia por hipotermia. Vamos a ver que hay lo que principalmente se afecta es la depresión directa, lo que es el nódulo sinoauricular. Vamos a tener que principalmente por estudios se han hecho es de 31 a los 30 grados centígrados, por lo tanto va a haber una fibrilación auricular, posteriormente acompañado de una bradicardia, principalmente dado por 40-45 frecuencia por minuto. Y bueno, vamos a ver aquí que de 36 a 32 grados centígrados las resistencias coronarias disminuyen en una forma abrupta. Abajo de 34 vamos a ver que la disminución de la presión arterial y del gasto cardíaco principalmente va a estar disminuido de 1 a 1.5 litros por minuto y posteriormente vamos a tener disminución de la presión venosa central abajo de los 27 grados centígrados. Y bueno, también a nivel de lo que es el monitor o lo que es un electro, vamos a ver también muchos cambios, ¿no? Principalmente se ha visto que hay cambios en el electro a partir de los 30 grados centígrados. Vamos a ver lo que es el complejo QRS y ondas P alargadas, un PR y un QT prolongados. Pero aquí les pongo, en grande, porque esto es podemos decir un dato patognomónico de lo que es un choque hipovolémico y por hipotermia, que es la onda J de Osborn. Así vamos a encontrar lo que es nuestro electro. Dicen que entre más pronunciada esté nuestra onda J van a ser un mal indicador porque significa que tenemos en hipotermia
pues ya abajo de 20 grados nuestro paciente. Y bueno, principalmente vamos a tener un desnivel positivo en el punto J mayor de 2 milímetros. Y bueno, vamos a encontrar también una disminución del voltaje de QRS, una onda difásica y un ST isoeléctrico que vamos a observar en B2 a B5. Y bueno, aquí este es un paciente como comentario que nos llegó a Lomas Verdes, pues es real. Sí llegó chocado, él pues tuvo un pleito, quiso suicidarse y se dio un escopetazo aquí en lo que es a nivel del mentón, como ven aquí están sus dientes. Y pues sí, ya que no sé, misteriosamente también dicen que la esposa que se dio un escopetazo también a nivel del abdomen, pues quién sabe, estuvo medio raro, ¿no? Pero bueno, finalmente el paciente murió a los 15 días, aguantó bastante. Vamos a ver lo que son los cambios respiratorios. Se dice a algunos autores que de 32 a 30 grados centígrados nosotros ya debemos de tener a nuestro paciente bajo ventilación mecánica. Muchas veces de urgencias nos pasan a nuestros pacientes con una hipotermia de 29 grados centígrados, pero sin embargo ya nuestro paciente está totalmente acidótico, obviamente, por todo lo que va a presentar. Por lo regular tenemos nuestro paciente de 10 a 12 respiraciones por minuto, nuestro paciente ya está somnoliento, estupuroso, hay una reducción del intercambio alveolo capilar, obviamente va a disminuir lo que es el volumen minuto y todas las capacidades vitales. La curva de disociación de la oxihemoglobina se encuentra hacia la izquierda y la presión parcial del CO2 se eleva de un 4% a un 6% por cada grado de descenso térmico que tengamos. Y aquí se movió, bueno, aquí está abajo la bibliografía, y bueno, vamos a tener un aumento del espacio muerto por broncodilatación a medida que la hipotermia va avanzando. Y bueno, aquí tenemos alteraciones en el equilibrio ácido-base. Esta fórmula de Rosenthal es muy importante porque en nuestro paciente politraumatizado, hipotérmico, vamos a tener una valoración del pH. Vamos a ver que corrige el pH por medio de la temperatura corporal. ¿Cómo es esto? Vamos a tener nuestro pH real, obviamente con nuestras gasometrías, y vamos a tener un pH a 38 grados centígrados. Aquí es nuestra constante, Y bueno, vamos a tenerlo por todo esto, 38 menos la temperatura actual de nuestro paciente en grados centígrados. Y bueno, vamos a ver siempre en nuestra gasometría que nuestro lactato va a estar aumentado. Para nosotros un pronóstico de la severidad de la hipotermia es cuando lo tenemos un lactato arriba de 2 milosmoles, que constituye una medida útil para nosotros. Y bueno, vamos a tener también lo que es aquí el riñón. Vamos a ver que el índice de filtración se disminuye un 5.3 por cada grado centígrado de nuestro paciente que tengamos por descenso térmico. Y bueno, vamos a ver también que la aldosterona se va a ver disminuida por la vasoconstricción a partir de los 23 y 20 grados centígrados. Vamos a tener aquí esta fase lo que es la diuresis fría. ¿Qué quiere decir? La disminución de la volemia. Obviamente, aquí debemos de pensar también en los anestésicos y cómo que los que vamos a usar. Muchas veces en nuestro paciente politraumatizado usamos lo que es el etomidato cuando llegan a estos grados centígrados. Sin embargo, recordemos que nuestras fases de metabolismo del etomidato es por la 11 y la 17-beta-hidroxilasa, de las cuales a estas temperaturas las tenemos totalmente abolidas. Vamos a ver también en el hígado que a partir de los 30 grados centígrados va a ser incapaz de lo que es metabolizar el exceso de lactato. Aquí también mencionan algunas bibliografías que al momento de la reanimación nosotros usamos lo que es la solución Harman. Queda en controversia porque, sin embargo, recordemos que la Harman tiene lo que son medían ahí los 80 milimoles de lactato, y aquí lo que podemos provocar es que subamos más el lactato, ¿no? Algunas bibliografías no lo refieren, otros dicen que no hay ningún problema. Aquí la coagulopatía por incremento de lo que es la actividad fibrinolítica y en activación de las enzimas de lo que es la cascada de coagulación. Principalmente vamos a tener alterada a los 30 grados centígrados lo que es la vía intrínseca. Y bueno, va a haber una disminución de la actividad plaquetaria por disminución de lo que es el tromboxano B2 principalmente. Vamos a ver que hay incremento del TP y del TPT. Bueno, algo que me llamó mucho la atención, porque sí, la hipotermia es así como que satanizado y todo, y pues sí, porque es un índice de predictor de morbimortalidad, pero sin embargo, últimamente han habido estudios, y principalmente de estos autores, que han salido, que es Childs y lo que es Cady. Estos autores se han dedicado a estudiar desde 1970, encontré, lo que es este tipo de estudios que dice que la hipotermia en un paciente politraumatizado reduce la permeabilidad vascular
y sin embargo por lo que es la inhibición de la acción de los radicales libres. Dice que la hipotermia solo protege la integridad de la barrera hematoencefálica después del choque hemorrágico. Aquí, bueno, no se ha intentado con humanos, esto se hizo con ratitas. Esta es lo que es la vena, tenemos aquí, me parece que fue la mesentérica, y aquí vemos que está en estado de prechoque, ¿no? A los 60 minutos y posteriormente a los 70 minutos, aquí vemos que hay extravasación hacia lo que es el espacio intersticial a través de la membrana basal, y bueno, aquí vemos que se supone que ellos hicieron el estudio, que aquí hay una protección por lo que es la hipotermia. Y ellos mencionan que la hipotermia puede ofrecer protección por la atenuación de la respuesta inflamatoria después de un choque hipovolémico. Sin embargo, bueno, aquí no son principalmente estudios hechos en animalitos. No hay una información certera en humanos, y espero que veamos. Aquí hay otro autor que se llama Peter Safar y lo que es Tischerman. Bueno, aquí ellos hicieron, son unos uno es un neurocirujano y un neurofisiólogo, hicieron estudios de 5 en este tipo de pacientes hipotérmicos con choque hipovolémico, en el cual, bueno, ellos llevan bastante tiempo estudiándolos y vieron que principalmente la hipotermia es terapéutica y tiene un papel central en la visión global para la reanimación optimizada de lo que es los neurointensivistas, ¿no? Pero ¿cómo le hicieron esto? Ellos vieron a pacientes con traumatismo craneoencefálico severo, chocados principalmente, y ellos inducieron, bueno, ya estaban con hipotermia, pues podemos decirlo severa, que era abajo de los 30 grados centígrados, de 30 a 28 grados centígrados, y vieron que tuvieron una buena recuperación, obviamente con todos los cuidados que un hospital de primer mundo puede ofrecer. Y bueno, aquí vieron que el uso exitoso de la hipotermia terapéutica en pacientes comatosos posterior a lo que es el choque hemorrágico. También encontré de la revista escandinava que datos preclínicos extensos sugieren que en etapas avanzadas de choque, principalmente en hipotermia severa, puede proteger a las células durante la isquemia y la reperfusión y disminuir el daño en órganos y mejorar la supervivencia. Este estudio se hizo a partir del 2003 hasta el 2014. Entonces, bueno, aún no tiene, obviamente, niveles de evidencia a clasificar porque, bueno, como les comentaba, la mayoría de estos estudios son hechos en animales. Y bueno, vamos a ver las consideraciones anestésicas. Principalmente, ¿no? Esto es… Yo creo, ustedes como anestesiólogos luego hacemos bastante corajes con los cirujanos, ¿no? De que ¿para qué le pasa sangre? O sea, también si no va a sangrar, pero tiene 8 de hemoglobina y así son los pleitos diarios. Y bueno, aquí ¿qué vamos a hacer? La planificación de control de daños, ¿sí? Esta es una… podemos nosotros, aquí como les comentaba, son de 3 o 4 fases, yo encontré 3 fases. Y bueno, pues nosotros somos estos, ¿no? Pero principalmente en lo que es la planificación del control de los daños, no sé si les ha pasado, en mi experiencia personal, sí, de que luego dicen, vamos a hacer vas a un paciente politraumatizado y ya quieren reparar todo el daño. Se dice en la primera fase que hay que primero controlar lo que es la hemorragia, ¿sí? Posteriormente, ya hasta después cuando nuestro paciente esté más estable, ya pasen un poco más de días, entonces sí ya hay que hacer la reparación del daño. Principalmente hay que recuperar lo que es la tríada de la muerte, hay que corregirla para que podamos posteriormente pasar a la siguiente fase. Entonces aquí, bueno, lo que a veces ya queremos es de que ya termine, ¿no? Que ya nada más sea corregir lo que es el daño. Y bueno, vamos a ver aquí las consideraciones generales. Vamos a ver lo que es evitar lo que es la tríada letal. Y bueno, vamos a tener a aumentar la temperatura ambiente del quirófano. Aquí se recomienda principalmente que lo tengamos arriba de 27 grados centígrados, porque luego nos ha pasado, ¿no? Que ya llega nuestro paciente todo chocado y hipotérmico y llegamos a una sala que está peor que congelador. Dice, bueno, toda la bibliografía, y así debe de ser, que nosotros ya tenemos que estar avisando a banco de sangre por si necesitamos paquetes globulares, plasmas y plaquetas, que debemos de avisar desde antes que lleve nuestro paciente, inclusive que ya debemos de tener la cama apartada con los intensivistas, ¿no? Pues realmente sabemos que no es así. No, con todo respeto para mis compañeros, los compañeros intensivistas, pues sabemos que para pasar a terapia intensiva pues hay que seguir ciertos protocolos, y eso sí hay espacio físico, y si tiene kriptonita en sangre o otras cosas raras ahí, que bueno, finalmente así es. Obviamente, bueno, vamos a tener lo que es comprobar el adecuado funcionamiento en los equipos de anestesia y siempre dejarlos en espera. Obviamente un monitoreo tipo 2, línea arterial, PVC, en algunas…
podemos ver que el catéter central, muchas veces ya ingresan de urgencias con nuestro catéter central. Sin embargo, bueno, en lo que es abajo de 28 grados centígrados se menciona que ya no es muy viable poner un catéter central. ¿Por qué? Porque es aquí cuando tenemos principalmente está acidótico y tenemos más índice de que presenten una fibrilación ventricular, podemos estimular. Pero bueno, sin embargo, siempre nuestro catéter central muchas veces nos va a rescatar de muchas cosas, para las aminas, etcétera, etcétera. Y bueno, aquí vamos a tener preparada toda la medicación que podamos necesitar, incluyendo lo que son nuestros inotrópicos, bueno, y vasopresores, eso ya lo sabemos. Y bueno, ante un traumatismo severo se presenta hemorragia y bueno, como sabemos es el 50% de las causas de muerte. Y aquí, como les decía, es un círculo vicioso, ¿no? El sangrado produce hipoxia tisular, por lo cual conduce a una acidosis metabólica. Y bueno, hay que tener cuidado también, ¿no? Porque luego vemos que nuestro paciente está chocado y empezamos a poner fluidos agresivas, transfusión masiva. Sin embargo, debemos de pensar también que nuestro paciente conduce peor a lo que es la hipotermia y suele producir una hemodilución de los factores de coagulación y de las plaquetas, así como el edema agudo de pulmón. Y bueno, vamos a tener aquí que la hipotermia más acidosis más la fluidoterapia agresiva, pues nos puede conllevar a la coagulopatía. Y bueno, aquí vamos a ver que en este caso pues va a ser un círculo vicioso. Entonces, bueno, vamos a tener mucho cuidado y calcular bien lo que es la sangre. Y bueno, este es un paciente que me llegó la semana pasada, un niño que se electrocutó, me tuvieron que amputar la mano. Y bueno, un muchachito de 16 años. Y bueno, pues esas son las consideraciones, recordando que todos los fármacos anestésicos inhiben los mecanismos de termorregulación. Y bueno, principalmente tener en cuenta que la primera hora de anestesia, nuestro paciente chocado hipotérmico, desciende de 1 a 1.5 grados centígrados tras 2 horas o 3 en el quirófano. Por eso es conveniente de que aquí no tardemos más de 2 o 3 horas en el quirófano con nuestros cirujanos, que eso es mucho pedir, ¿verdad? Y bueno, en traumatismos graves, la pérdida de 4 grados centígrados en la primera hora puede ser posible en pacientes ya muy graves. Sin embargo, bueno, aquí también hay que tener en cuenta que la evaporación de calor en cavidades siempre va a ser la pérdida de 1.5 a 2 grados centígrados. Y bueno, aquí podemos tener que mencionar que nuestros las compresas, las soluciones, pues tenerlas siempre a mayores de 30 grados centígrados para aplicar calor local. Y bueno, hacer un transporte rápido también de lo que es el transfer al quirófano. Y bueno, aquí también tener mucho en cuenta que los líquidos deben de calentarse, inclusive los concentrados eritrocitarios a una temperatura mayor de 40 grados centígrados, obviamente con equipos ya especializados. Y bueno, aquí también debemos de tener cuidado y tener en cuenta que los fluidos endovenosos deben de pasar a una velocidad de 0.5 litros por minuto, este es un nivel de evidencia 1. ¿Por qué? Porque los pequeños niveles de reanimación mejoran la capacidad del transporte de oxígeno y evita la hipotermia y la coagulopatía dilucional. Esto es bien importante y tenerlo en cuenta en nuestros pacientes. Perdón. Y bueno, este es para hacer un comercial, este es el logotipo de nuestra sociedad, que es SOMAD, que es la Sociedad Mexicana de Anestesiología. Y bueno, eso sería todo.